Buen día, amada Iglesia del Señor. En esta tarde especial, llena de la poderosa presencia del Espíritu Santo de Dios, anhelo traer un mensaje dirigido por el Espíritu Santo y soportado bíblicamente en Juan capítulo 2 y versículos 1 al 12. Y habla la poderosa palabra del Señor de las bodas de Caná. Esta historia que registra el primer milagro que realizó Jesús en su ministerio terrenal, convirtiendo el agua en vino. Y dice la Escritura claramente muchas cosas que ciertamente enseñan nuestro corazón, y es el mensaje que considero el Espíritu Santo quiere hablar a nuestra vida en este día especial. La palabra dice claramente, hablando de las bodas de Canaán, en el capítulo 12, a la altura del verso 4, que Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y causa curiosidad que la Reina Valera 1960 denota que Jesús habla a su madre hablándole: ¿qué tienes conmigo, mujer? Y pareciera que Jesús no se refiriera a su madre, pero ciertamente sí lo hacía a ella. Solamente que Jesús quería demostrar una distancia entre él y su mamá, reforzada también en la pregunta donde le dice: ¿qué tienes conmigo? ¿Sabes que Jesús le dice respecto a aún no ha venido mi hora? Y refleja ciertamente la Escritura que Jesús decidió no revelarse abiertamente. María, como buena madre de Jesús, estaba interesada en que Jesús actuara y sabía que en él estaba el poder del Espíritu Santo que podía intervenir para obrar el milagro de poder suplir el vino que hacía falta. Pero Jesús le dice claramente: aún no ha venido mi hora. Y reitero, es una muestra de Jesús en donde él decide no revelarse abiertamente. Por eso causa un poco de curiosidad ver cómo hace de una manera especial Jesús una muestra de que aún personas cercanas a nosotros pueden querer intervenir para poder actuar en un momento específico. Pero nuestra dirección debe provenir del Espíritu Santo y debe realizarse en el tiempo propicio y en el tiempo exacto de Dios. Por eso Jesús nos enseña esto a través de este versículo 4 en el capítulo 2. Pero también hay algo importante que dice la palabra, y es en el versículo 5, a esta altura del versículo 5, dice: entonces María le dijo a los sirvientes: hagan todo lo que Jesús les diga. Mira qué importante resulta esto. María hace una expresión que es exactamente similar a la que hace el faraón cuando habla de obedecer las órdenes de José, y es: hace todo lo que os dijere. Es decir, es importante resaltar que Génesis capítulo 41 y verso 55 registra algo importante, y es que el faraón da una orden semejante a la que en esta escritura dice María, la madre de Jesús, respecto a Jesús, y es: hacer todo lo que os dijere. Y esto nos debe enseñar claramente de que debemos hacer no nuestra voluntad, sino lo que Jesús nos dijere. Es decir, debemos tomar atenta nota de lo que Jesús quiere que hagamos para poder obrar y que Él ciertamente lo haga en cada una de nuestras vidas. También es importante que el verso 6 dice que habían 6 grandes tinajas para agua, de las cuales se usaban los judíos en las ceremonias religiosas. Mire qué importante resulta esto, y es entender que Jesús había hecho algo importante. Dice la Biblia que esas tinajas de agua se habían realizado conforme al rito de la purificación de los judíos. Y esto habla claramente de que habían, dice la Biblia, 6 tinajas. Y esto indica el carácter incompleto. Ciertamente el número 7 bíblicamente representa lo perfecto, lo completo, lo creado por Dios. Pero dice la Biblia que habían 6 tinajas, y esto, reitero, indica el carácter incompleto. Así lo representaba a ellos. En el rito de la purificación de los judíos, como dice la Biblia, que se realizó conforme a él, se hubiese requerido que los invitados se lavaran las manos y se purificaran algunos utensilios usados en la fiesta. Y es necesario que para que Dios obre los milagros en nuestra vida, entendamos que tenemos que lavar nuestra vida del pecado para ser vasijas útiles, y podemos ser contenedores de su gracia, de su misericordia y también de su favor.
Es importante lo que dice el versículo 7 también. Dice el verso 7, la palabra que Jesús le dijo a los sirvientes: llenen de agua esas tinajas. Y es importante lo que Jesús les dice allí. Les dice Jesús algo importantísimo y resulta entenderlo cuando dice Jesús que las llenen hasta la parte de arriba. Dice en este versículo que Jesús le dijo: los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde, porque ciertamente así se les había indicado. Y esto habla claramente de que lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas es abundante. Que la provisión abundante de Jesús tiene que darnos todo el tiempo. Él quiere lo mejor para nosotros. Cuando Jesús dice que llenen las tinajas hasta la parte de arriba, demuestra de que esa misma cantidad de agua que contenían las tinajas era la misma cantidad que luego sería convertida en vino. Y esto representa, reitero, que la provisión de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es abundante. Y termino estableciendo algo que dice el versículo número 11, y es que Jesús hizo esta primera señal, dice la palabra, en Caná de Galilea, y así empezó a mostrar el gran poder que tenía, y sus discípulos creyeron en él. Y dice que es el principio, era la primera señal, y esto habla de que Dios va a obrar un milagro en ti, pero es la primera de muchas señales que Él quiere realizar, que es el principio de las señales, es decir, que lo que permite suponer que Jesús no solamente va a obrar un milagro en tu vida hoy, sino va a ser el principio de muchas cosas más. Y quiero terminar este mensaje concluyendo lo que el Señor nos habla, y es: así como Jesús lo hizo con María, a pesar de que hayan personas cercanas a nosotros, a pesar que hayan circunstancias y personas que a través de alguna relación familiar o personal quieran influir en nosotros, debemos actuar todo en el tiempo de Dios y no bajo el consejo del hombre, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Es importante entender que hay que hacer como la instrucción de María, la Madre de Jesús, lo estableció, y es hacer todo lo que el Señor nos diga, no lo que la gente diga o lo que nuestro sentimiento o nuestro carácter considere, sino lo que Jesús establezca. Y finalmente entendamos que la provisión y la bendición que Dios va a obrar es tan grande que por eso el Señor estableció que las tinajas fueran llenas hasta la parte de arriba. Y finalmente, concluyendo algo importante, y es que el verso 12 dice que la conversión fue el principio de señales. Esto quiere decir que estos milagros que Dios va a obrar a través de tu vida por creerle y atender los consejos establecidos en este mensaje, solo será el principio de grandes bendiciones que Jesús va a hacer por causa de la obediencia. Que el Señor les bendiga enormemente en este día especial, en el nombre de Jesús.